Un caballo blanco en la historia jamás contada de Jesús. ¿Por qué la ocultan? ¿Acaso no era un animal común y corriente, o quizás el Espíritu Santo? Quédate hasta el final para que puedas descubrirlo. Suscríbete y dale me gusta al vídeo para revelarte más misterios que no se atreven a relatar. Continuemos. Se dice que Jesús adoptó a este caballo cuando tenía tan solo 14 años, en un tiempo en el que ayudaba a su padre José en la carpintería. En medio de las arduas labores y las enseñanzas que moldeaban su carácter, este joven animal se convirtió en un fiel compañero. Algunos creen que este vínculo no fue casual, sino orquestado por el cielo mismo, como un recordatorio de que incluso en su humanidad, Jesús siempre estuvo rodeado de señales de su propósito divino. El caballo no era común ni corriente. Su pelaje blanco como la nieve parecía reflejar la pureza de su misión. Según relatos, este noble ser acompañó a Jesús en sus largos trayectos a través de desiertos y montañas, llevando mensajes de esperanza y paz a quienes lo necesitaban. Algunos sugieren que este caballo fue una manifestación temprana del Espíritu Santo, similar a como más tarde aparecería en forma de una paloma en el momento del bautismo de Jesús. Imagina a Jesús atravesando vastos paisajes bajo un sol abrasador, con su caballo blanco avanzando incansable a su lado. Juntos cruzaron ríos caudalosos y se enfrentaron a terrenos inhóspitos que parecían imposibles de superar. Cada paso de este animal parecía estar guiado por un propósito celestial, como si supiera que su papel era mucho más grande que él mismo. ¿Cómo no pensar que este caballo fue parte del plan divino para preparar a Jesús en su misión? Lo que más intriga de esta historia es el simbolismo. En el libro de Apocalipsis, se describe a Jesús regresando en gloria montado en un caballo blanco. ¿Podría ser este el mismo animal que lo acompañó en su juventud? ¿O acaso es un eco de aquel compañero que le mostró en sus primeros años que la pureza, la fuerza y la lealtad son inseparables de la misión divina? Las similitudes son demasiado profundas como para ignorarlas. Aunque la Biblia no menciona explícitamente al caballo blanco en los evangelios, los antiguos escritos apócrifos y las tradiciones locales de algunas comunidades cristianas lo han mantenido vivo. Estas fuentes aseguran que el caballo fue testigo de momentos clave en la vida de Jesús antes de iniciar su ministerio público. Su sola presencia parece añadir una dimensión profundamente humana y espiritual a la historia del Salvador. El caballo no solo era un medio de transporte, era un símbolo de fortaleza y propósito. Cuando Jesús cargaba pesadas herramientas de carpintero o recorría largos trayectos para llevar consuelo a los oprimidos, su caballo estaba ahí, fiel, incansable. Es posible que este animal representara la gracia divina que siempre estaba con él, apoyándolo incluso en las tareas más comunes. Para muchos, no hay duda. Los enemigos y las pruebas no faltaron en esos días. Se habla de que, en una ocasión, Jesús y su caballo escaparon de un grupo de hombres que buscaban hacerles daño. En otra, el caballo habría protegido a su amo con un ímpetu inusual, casi sobrenatural. ¿Fue este un acto instintivo o un gesto guiado por un poder superior? Las respuestas, aunque inciertas, provocan en el creyente una mezcla de asombro y reverencia. Al final, lo que más destaca de esta historia no es solo la existencia de este caballo blanco, sino lo que representa: una conexión entre lo terrenal y lo celestial, entre la humildad de la vida cotidiana de Jesús y la grandeza de su misión eterna. Sea cierto o no, este relato nos invita a imaginar a Jesús no solo como el Hijo de Dios, sino como un hombre que también encontró en la creación una fuente de amor, lealtad y propósito divino. ¿Qué otros secretos esperan ser revelados en la historia del Salvador? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. El aire estaba cargado de misterio aquella noche. Jesús, aún joven, caminaba solo por un sendero entre colinas iluminadas por una luna llena, cuando lo escuchó por primera vez. Un relincho suave, casi un susurro, rompió el silencio. Al voltear, lo vio, un imponente caballo blanco con una mirada que parecía atravesar el alma. No era un encuentro ordinario, Jesús lo sabía desde el primer momento. Al acercarse, el caballo inclinó la cabeza, como si lo estuviera esperando desde siempre. Esa noche, mientras dormía, Jesús tuvo un sueño extraño pero claro. En él, el caballo le hablaba sin palabras, solo con su mirada. Siempre que necesites fuerzas, mírame a los ojos, parecía decirle. Al despertar,
Jesús supo que debía quedarse con aquel ser especial, pero decidió mantenerlo en secreto. Algo le decía que tenía un destino sagrado, uno que no todos comprenderían. Con el tiempo, Jesús descubrió que no era un caballo común. Las personas que lo miraban a los ojos decían sentir una paz profunda, una esperanza renovada. Había quienes se acercaban con enfermedades incurables y regresaban a casa sanos, agradeciendo a Dios por el milagro. Jesús comprendió que era un regalo del cielo, un símbolo del poder de la fe. Sin embargo, jamás permitía que se hablara demasiado de él. No es el caballo quien sana, sino Dios a través de él, repetía Jesús con humildad. A medida que crecía, también lo hacían sus responsabilidades. Jesús comenzó a predicar más allá de su hogar, llevando la palabra de Dios a pueblos lejanos. El caballo lo acompañaba fielmente, soportando largas jornadas y caminos difíciles. Juntos, eran un símbolo de esperanza para aquellos que los veían pasar. Pero la conexión entre ellos iba más allá de lo terrenal. En los momentos más oscuros, Jesús solo necesitaba mirar sus ojos para recordar quién era y cuál era su propósito. Pero no todos veían con buenos ojos a Jesús y su mensaje. Los líderes romanos comenzaron a considerarlo una amenaza, y la traición no tardó en llegar. Cuando Jesús fue arrestado, el caballo intentó seguirlo, pero los soldados lo capturaron también. Con una crueldad que parecía destinada a quebrar el espíritu de ambos, lanzaron al caballo en un pozo profundo, asegurándose de que no pudiera sobrevivir. Jesús, encadenado, no pudo hacer nada más que mirar con el corazón roto. Segundos después de que el animal desapareció en la oscuridad del pozo, algo imposible ocurrió. Una luz blanca y cegadora emergió del lugar, ascendiendo al cielo con una fuerza sobrenatural. Las nubes comenzaron a teñirse de un gris turbio, como si el cielo mismo llorara. Los soldados, aterrorizados, se alejaron, pero Jesús, aunque abatido, comprendió que aquella luz era un mensaje divino. El caballo no había sido destruido. Su esencia había regresado al Padre. El día de la crucifixión llegó, y Jesús cargó la cruz con el peso no solo de la madera, sino del pecado de toda la humanidad. Cada paso era un recordatorio de su misión, y aunque el dolor era insoportable, algo en su espíritu lo mantenía firme. En los últimos momentos, mientras el cielo se oscurecía y los vientos rugían, una figura comenzó a formarse entre las nubes. Era su caballo, brillante y majestuoso, como un faro en la tormenta. Su presencia no era física, pero su mensaje era claro: nos volveremos a encontrar. Los que presenciaron la escena quedaron atónitos, incapaces de comprender lo que sus ojos veían. Incluso los soldados, endurecidos por años de violencia, se sintieron pequeños ante aquel espectáculo celestial. Jesús, con una última mirada hacia el cielo, esbozó una tenue sonrisa. Sabía que este no era el final, sino el comienzo de algo más grande. El cuerpo de Jesús fue sepultado, pero el recuerdo de su caballo permaneció en el corazón de quienes lo conocieron. Algunos decían haberlo visto en sueños, otros aseguraban que, al orar, sentían una fuerza inexplicable, como si un poder antiguo y puro todavía los acompañara. La conexión entre Jesús y su caballo blanco no podía ser rota, porque no era terrenal, sino divina. Y así, mientras el mundo esperaba en silencio el milagro de la resurrección, una promesa quedó grabada en los cielos: el amor y la fe siempre encuentran la manera de regresar. El caballo blanco y Jesús se volverían a encontrar, como lo harían todos aquellos que creen, en un reino donde la muerte no tiene dominio y la esperanza nunca se apaga. En las calles polvorientas de Judea, cuentan las antiguas tradiciones que un majestuoso caballo blanco acompañó a Jesús en algunos de los momentos más cruciales de su vida. Este imponente animal no era solo un medio de transporte. Para muchos, era un símbolo de pureza, fuerza y la misión divina que Jesús llevaba consigo. Pero aquí surge un misterio. Tras la crucifixión y resurrección de Jesús, nunca más se volvió a ver aquel caballo blanco. ¿Qué ocurrió con él? ¿Era realmente un simple animal, o su presencia tenía un propósito celestial más profundo? Algunos dicen que aquel caballo desapareció porque su misión estaba cumplida. Había llevado al Salvador hasta el momento culminante de su sacrificio. Pero entonces, algo más ocurrió. Tras la resurrección, en lugar del caballo, se empezó a hablar de una paloma blanca. Esta paloma, según los relatos, aparecía en los momentos de mayor intimidad espiritual,
trayendo mensajes de esperanza y consuelo. ¿Era esta paloma el Espíritu Santo en una forma visible? ¿O tal vez el mismísimo Padre Celestial manifestándose para dar testimonio del triunfo de Jesús sobre la muerte? Es fascinante pensar en cómo estas figuras, el caballo y la paloma, parecen representar dos etapas del ministerio de Jesús. El caballo, fuerte y terrenal, podría simbolizar la humanidad de Cristo, su caminar entre nosotros, enfrentando el dolor y la muerte. En cambio, la paloma, ligera y celestial, refleja la pureza del espíritu, la victoria eterna y la conexión divina. Pero, ¿por qué el caballo no resucitó junto con Jesús? Si todo fue restaurado y glorificado, ¿no debería aquel fiel compañero también haber sido parte de la resurrección? Quizás la respuesta radique en que el caballo no era eterno, sino una herramienta de Dios para un propósito específico. Al cumplir su misión, simplemente dejó de ser necesario. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si el caballo blanco era más que un simple animal? Hay quienes creen que podría haber sido un ángel disfrazado, un mensajero celestial enviado para proteger y guiar a Jesús. Si eso fuera cierto, entonces su desaparición no sería un misterio, sino el cumplimiento de una misión divina. Por otro lado, la aparición de la paloma blanca no es un detalle menor. En la Biblia, el Espíritu Santo ya se había manifestado antes como una paloma durante el bautismo de Jesús. ¿No sería lógico pensar que esta misma presencia divina continuara acompañándolo incluso después de su resurrección? Pero hay quienes van aún más lejos y sugieren que la paloma blanca era una manifestación del mismo Dios Padre, un recordatorio visible de que Jesús no estaba solo, ni siquiera en sus últimos momentos terrenales. Sin embargo, algunos se preguntan, si el caballo y la paloma eran manifestaciones divinas, ¿por qué no hay más registros de ellos en los evangelios? ¿Podría ser que estos detalles fueran omitidos intencionalmente para preservar el enfoque en el mensaje principal de Jesús? ¿O tal vez eran secretos celestiales que solo unos pocos estaban destinados a presenciar y comprender? La historia del caballo blanco y la paloma blanca plantea preguntas profundas sobre el simbolismo y la intervención divina. ¿Era el caballo un reflejo de la conexión terrenal de Jesús, mientras que la paloma representaba su victoria celestial? ¿O eran ambas figuras herramientas de Dios para revelar verdades más allá de nuestra comprensión? Estas preguntas, aunque fascinantes, nos invitan a reflexionar más allá de los hechos visibles. Es imposible no sentir una mezcla de asombro y curiosidad. ¿Por qué un caballo tan significativo desapareció sin rastro, mientras que la paloma permaneció como un símbolo constante de esperanza? Tal vez la respuesta esté en lo que Jesús mismo enseñó: lo terrenal es pasajero, pero lo espiritual es eterno. En ese sentido, el caballo cumplió su papel y dejó el escenario para que la verdadera gloria, representada por la paloma, tomara el lugar central. Finalmente, este misterio nos deja con más preguntas que respuestas, pero también con una verdad innegable. Todo lo que rodeó la vida, muerte y resurrección de Jesús estuvo cuidadosamente orquestado para señalar hacia algo más grande. El caballo y la paloma, aunque envueltos en misterio, nos recuerdan que Dios usa lo visible y lo invisible para cumplir su propósito. ¿Qué opinas tú? ¿Era el caballo blanco un simple animal o un mensajero celestial? ¿Y la paloma? ¿Qué papel crees que jugaron estas figuras en el gran plan divino? Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete para seguir descubriendo estos pasajes. Que tengas un excelente día lleno de bendiciones. Amén.